Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenides. Estamos aquí en ¿Dónde está mi amiga? Primero voy a saludar a mis amores, así ya abrimos el programón que tenemos hoy, muy, muy emocional, con muchas cuestiones para charlar. Y bueno, ¿dónde está mi amiga? Acá está tu amiga. Acá estamos. En realidad me quedé colgada porque ya quiero empezar a llorar. O sea, ya me estoy aguantando. Este programa Me es estoy aguantando. es muy emocional, muy lindo. Cuando estábamos hablando de arrancar este programa, dije va a ser un programa que también nos va a mostrar desde ese otro lado, porque el primer capítulo fue de pura risa, de cómo somos en nuestro cotidiano, pero también nos muestra esta parte linda que trajiste hoy, Pau, que me encanta. Así Bueno, espero que la disfrutemos, la sintamos y la podamos transmitir. Porque, ¿qué nos pasa hoy? Es el mes de junio, donde ya para comenzar el mes es el aniversario del movimiento Ni Una Menos. Esto fue el 3 de junio. Es un movimiento que lleva 11 años. Comienza en el 2015 esto fue como motivado entre periodistas, activistas del feminismo, y en ese mismo año se produce un femicidio, entre tantos obviamente, pero el que destacó y horrorizó fue el de Chiara Páez, que era una niña de 14 años que, la mataron y estuvo enterrada bajo el piso de su casa. Bueno, sin entrar en temas escabrosos, 11 años después nos encontramos volviendo a las calles por todo lo que tiene que ver la lucha feminista, más la violencia contra las mujeres, pero con un caso que nos estremeció a todos, que es el de Agustina Vega, también niña de 14 años y también asesinada. No vamos a entrar en detalles porque obviamente... Y lamentablemente es Vox Populi también, es ¿no? Vox Populi, el tratamiento en estos tiempos está siendo terrible, fatal, nos solidarizamos con la familia, pero sí podemos entrar en estas cuestiones, ¿no?, que tenemos para charlar del feminismo, de que no tiene que ver solamente con poder tener una igualdad, sino también poder preservar la vida de todas y hacer entender a los demás que... Bueno, las mujeres queremos vivir tranquilas, sin miedo, en paz. Lo loco es que se tenga que plantear, eso es lo escabroso para mí, que se tenga que plantear que tenemos derecho a vivir, como si tuviésemos que hasta ganárnoslo, ¿viste? Totalmente. Pero lo ibas que tiene... a decir una palabra que creo que se conectó ahí y cuando arrancaste a decir escabroso me salió también asqueroso. Totalmente. Es asqueroso totalmente. toda la violencia que se vive. Hoy vamos a llorar mucho porque ya me estoy emocionando, así que... Sí, yo te miro a vos y a mí ya me hace mal todo. Sí, es realmente también, ¿no?, una semana fuertísima, porque más allá de esto también, quería como sumar esto a la cuestión del Ni Una Menos y demás. Este año, y ya hace bastante que el feminismo lo viene planteando, donde empezamos a entender que esto no es solo entre mujeres, esto es una cuestión que debemos incluir a los varones, y los varones deben comenzar no a hacerse feministas, pero sí a aprender determinadas cuestiones, que es, primero, entendernos desde ese lugar de sufrimiento y violencia. Segundo, el poder comprender, no es loco lo que pedimos y tampoco es mucho, y tampoco es venganza. Por ahora es igualdad, no más. Pero bueno, a esta semana, le quiero sumar solamente que en el día 5 de junio falleció nuestro querido Indio Solari, ícono de Argentina, del rock nacional de Argentina, donde creo que desde que nos enteramos a la fecha no nos podemos reponer las y los argentinos, porque el Indio marca una época inicial del rock nacional donde él fue uno de los precursores en darle un espacio a la juventud, a hablarle a la juventud. La juventud de los 90, que no tenía celu, que no tenía... y los 80 también, no me quiero quedar tan encasillada en una década. Que no tenía celu, que no tenía un montón de cosas, de repente se movilizaba, pero eran las masas, como lo estamos viendo en estos días, para ir al recital del Indio. Y como joven de esa época, lo digo, yo no he ido a los recitales, pero sí siempre lo he escuchado. Sí tengo mi hermano que iba
a Olavarría, a Tandil, a Mar del Plata, a donde sea. No había... Las famosas misas. Totalmente. Y no había distancia ¿Por qué le que llamaban no te misas? convoque. Porque se le hablaba así, como que era una comunión, o sea, era muchísima cantidad de gente. De hecho, por algo se le dice el pogo más grande del mundo, porque es real. Vos tenés que ver videos donde se ve desde arriba la panorámica de la infinidad de gente. No sé con qué comparártelo, sinceramente, pero como si te hubieses imaginado uno de tus shows allá en Brasil, ¿entendés? Es muy masivo y de hecho se tenía que hacer, bueno, en el último tiempo, cuando él todavía seguía tocando en vivo, porque al último tiempo su enfermedad avanzó y ya no podía estar él presente, se tenían que hacer fuera, en ciudades donde estén muy fuera de las ciudades. De las ciudades, Eran muchas porque la cantidad de gente era muchísima. Y nada, eran cosas de días. Porque aparte no no era era solamente. claro, Y venía eso. gente de todo el país porque el chabón tocaba. Era un festival. Claro, pero de él solo, ni siquiera festival, Claro. era su show de un solo tipo que manejaba todo el país para el ese país. punto de encuentro. Por eso se le decía misa, porque es una comunión donde se encontraba todo el país ahí. Y donde ¿Entendés? también había en ese momento había un prejuicio muy grande, porque había estigmatización, pero si ahora la hay, imagínate en esa época. Entonces han llegado municipios a censurarlo al indio, o a decirle, no, mira, acá no te vamos a dejar hacer recital, y tener que correr sobre la fecha su recital, y la gente aún así iba, pero porque era un lugar, era el ámbito. Yo creo que para todos era el ámbito de bailar, de saltar, de gritar, de estar en alegría, que el rock nacional también es un poco, es potencia, es energía. Y más en las épocas donde fue tan fuerte, porque también justamente él siempre con un mensaje popular, ¿no? Y como vos decís, a abrir un poco los pensamientos, ¿no? Y acomodarlos. Ayer, por ejemplo, bueno, estuve haciendo obviamente... ¿cómo se dice? Cuando haces maratón de todos los streaming que estaban haciendo coberturas, y me gustaba porque solamente ponían audios de los oyentes, contando anécdotas o contando cosas, y por ejemplo, no sé, un tipo agarró y dijo que él estaba preso, que escuchando al indio estando preso estudió abogacía y que gracias al indio hoy es abogado, por ejemplo, porque desde las letras que son plenamente sociales le despertó justamente una conciencia social, que es lo que más pedimos también, ¿no? Hoy en día, y qué mejor que hacerlo con música. Desde ese lado, desde el despertar, y el tipo no solamente cambió su vida, sino que se convirtió en un profesional en base a la admiración de una persona. Eso es lo loco, lo que una persona sola puede lograr en la vida de otro. Y él lo lograba, en este país lo lograba. Y ahora no física. ¿Y por qué lo uno? Y hoy también lo comentaba en nuestro grupo, lo uno con el feminismo, porque creo que es uno de los ejemplos del hombre feminista. Él decía, El hay que más darle bola a las puro. pibas que están haciendo cosas buenas. Dijo. Totalmente. Y aparte, no solamente que ya desde antes que existieran los movimientos y demás, había un feminismo muy guardado, quizás muy negado, que le costaba mucho poder pues llegar a una multitud, y él colaboraba con eso, pero aparte su movimiento, su convocatoria nunca fue orientada hacia alguien en especial. Jamás, creo que el Siempre indio no habló solamente... al pueblo, a las masas. Al pueblo, a las la masas, comunidad. exacto. Incluyendo a todo. Creo que es un ejemplo de diversidad, de feminismo, bueno, de peronismo ni hablar, y de nacionalismo. De nacionalismo, Te transmitía eso, te transmitía No. que lo importante era la música, pensar, vivir sobre todo. Yo ayer miraba un poco porque, o sea, yo obviamente no tengo no tuve ese crecimiento o esa conexión con el rock en principio. Después cuando llegué a Argentina me topé con un país muy rockero y muy rockero nacional. Porque bueno, todo lo que yo conocía del rock era más un rock internacional o de otros países que eran más del norte o más de Europa, y no conocía el rock como latinoamericano, como para decirlo de alguna manera, más allá de que había escuchado algunas letras, algunas canciones, algunas cosas más populares. Y cuando llegué acá vi toda esta intención o toda esta fuerza o toda esta energía que en principio el argentino le pone a cada cosa que ama y que le apasiona, que es algo que admiro mucho. De hecho, se dice en los recitales que los argentinos son los mejores fans
Es el mejor Somos muy público. intensos. Sí. Porque te cantan todo, te bailan todo, te gritan todo, te saltan todo. O sea, vivís un recital realmente con mucha energía y con mucha alegría. Y poder conectar con eso fue lindo, y ayer verlo, cómo las personas se emocionaban, todo el movimiento que había generado esta persona, el indio, de, che, voluntariamente todas las personas se concentraron en un espacio, capaz sin comunicarse, sin coordinarse, simplemente fue el, vamos a este punto, porque acá nos vamos todos a honrar a esta persona que nos dio tanto como país. Bueno, yo ayer estuve en la plaza y justamente la sensación era esa, era como, bueno, yo no presencié ninguna misa, nunca fui a verlo en vivo, de hecho a mí el indio me llegó tarde, muy tarde, me arrepiento que no me haya llegado tanto, antes digo porque... Bueno, nada, viene de la mano, como hablábamos hoy, de la mano de una maduración ante el entender no solamente sus letras, que está el dicho de que uno entiende las letras del indio después de los 30 años, porque justamente te empiezan a golpear otras cosas y empezás a vivir la realidad y patear la calle de otra manera. Y bueno, después te pasa que conectás o no conectás. Por suerte me pasó que conecté en un momento muy preciso que fue un antes y un después para mí, y lo agradezco porque por eso también ayer tuve el honor y el lujo de haber estado en la plaza, donde la sensación en el aire era esa, era una comunión que entiendo que pasaba también en las misas, con una energía que, por más que estábamos al aire libre, era derrochadora en el aire, se sentía algo hermoso, había niños, había familias, había gente en rondas tomando mate, había gente tocando la guitarra, había gente escabeando y bailando y con las banderas, y hubo fuegos artificiales. Entonces era la despedida de una persona, pero al nivel que yo considero que obviamente él siempre logró y que logra y que hubiese querido. Sí. Entonces, nada, todavía tengo la piel de gallina porque es histórico. Pude presenciar un hecho histórico de semejante emblema nacional. Totalmente. Y son impactos que no se desvanecen, son impactos que prevalecen y que se heredan a generaciones, porque esas cuestiones se transmiten, se dan. Vos pensá que ayer encontrabas la familia completa. Hoy... bebés, niños de 4 o 5 años. Esto empieza de personas de 50 y 60 años en adelante, que fueron transmitiendo a sus descendientes ser ricotero, o por lo menos escuchar el indio. Pero también el argentino, la argentina, tiene esto de... Hay cosas que no se borran, que tienen que estar dentro de la cultura argentina. Y que también te llegan. Te llegan totalmente. Es como el vino, ¿viste? Como, hay cosas que no te lo vas llegan. a aprender en la escuela, Exacto. no lo vas a aprender en ninguna te facultad. Te llegan en nada. los momentos que te tienen que llegar. Vos podés ser lo que quieras, del partido que quieras, no importa. Pero vos, ricotero, seguramente o sos ricotero o tenés una afinidad con el ricoterismo, por decirlo de alguna manera. Sí, igual él era de una banda primero y después fue solista, siempre fue una banda. ¿Cómo fue eso? No, fue una banda. Claro, la banda eran Los Redondos de Ricota. Okay. Sí, Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Después, bueno, sí, estuvo solista, y después, bueno, en la última parte, que es la banda que son sus músicos que tocan sin él, que se llaman Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Del aire acondicionado. Pero tocan todo el repertorio y hasta a veces hacen proyecciones de él también. Sí, total, pero claro, sí, la primera banda era Patricio Rey, sus redonditos de Ricota. Cuando escucho, me voy a ir a lo que puedo tener como referencia. Sí, por supuesto. Sí. Puede ser como un Freddie Mercury, por ejemplo, que tuvo ese gran impacto masivo, digamos. En lo sociocultural, sí. Claro. Sí, yo diría Y de que parte sí. en la comunidad también, generó todo un impacto a posterior, de hecho. Totalmente. Porque capaz en el momento no fue el impacto tanto a la comunidad, sino ahora cómo se ve, cómo es representante, cómo nos podemos identificar como una persona que fue irreverente en una época donde la sociedad te decía, vos no puedes hacer esto, vos no te puedes volver así, vos no puedes cantar así. Y ¿sabes lo más loco también que es para mí en ese caso, en la comparación? Bueno, en el caso de ellos no, pero él, por ejemplo, es el ¿cómo se dice? ¿Cómo me sale la palabra? Precursor. El Precursor, gracias. Puedes cortar igual esto, si no, él fue el precursor de la autogestión plena. Él fue siempre un artista independiente. Siempre. ¿Cómo un artista independiente lleva esa masividad de gente? Bueno, ahí ¿entendés? estaba... Sin un proyecto de marketing como hoy tiene que Claro. ser todo, ¿entendés? Que tienen que dar los números, que los números él los hacía solo, siendo él. O sea... Tal cual. Lo que pasa que él era un enemigo del capitalismo. Claro. Jamás él se produjo, solo.
Entiendo que después hubo sellos y demás, pero se convirtió en leyenda solo. Solo entre No, sus solo, bandas claro, y demás, no, pero digo, con sus convicciones. Sin todo, claro, exacto, sin todo este armado capitalista, comercialización y demás. Anda a buscar merchandising del Indio, yo te aseguro que vas a encontrar cosas muy binacionales, muy populares. No vas a encontrar una cosa muy comercial alrededor del Indio. Y creo que eso, y generar ese ámbito, porque él le hablaba a su público, le hablaba todo el tiempo, le hablaba de la vida, le hablaba de seguir adelante, le hablaba de darle esperanzas, de darle expectativas. Realmente era un hombre que reivindicaba cuestiones éticas, cuestiones morales, que era una guía también. De hecho, en uno de estos momentos que yo te digo, que se armaban sus recitales, que eran un desmadre, él también le habló a su gente, que no hacía falta que se arme todo eso, que podían disfrutar de otra manera. O sea, los retaba también. El Indio ha sido un conductor. Ayer me emocioné un poco porque, bueno, acordándome así estos mensajes que escuchaba ayer, una mujer llamó al streaming, a la radio, y dijo, llorando, decía, a ese nivel, ¿no? Decía, le quiero agradecer porque él fue, no, me hace mal porque era muy tierno, él fue la imagen masculina que le pude dar a mis hijos para que crezcan. O sea, como bueno, que, imagínate, sí. O sea, como que hasta cumplí el error de compañía en la crianza de unos niños, o sea, en todo lo que se te ocurra. Gente que lo salvó de enfermedades porque dice, no sé, mi viejo estaba en terapia y escuchaba al Indio y se ponía bien, no sé, cosas así, ¿entendés? Como... Bueno, hay una escena que se está repitiendo en Instagram también, que es cuando él canta en el velorio de Micaela. Sí. Micaela fue una militante que nada. Bueno, desde hecho la ley Micaela, también, ¿no? Sí, sale a raíz de su femicidio y bueno, se está haciendo un velorio masivo y no sé, la verdad que no sé en este momento quién fue que le dijo, Mica estaba enojada porque te había ido a ver y no cantaste Juguetes Rotos, creo que era la canción. Juguetes Perdidos, perdón. Y él, como pudo, le cantó en medio de todo ese momento tan trágico, y yo veía eso y decía, bueno, ahí tenés una artista feminista. No hay, claro, a veces digo, pienso, ¿no? Estos artistas que se van dejándote la alma rota en un punto, porque sí, lo vamos a extrañar, obviamente, pero que viven más que en una memoria o más que en un goce de escuchar una música. Ahora vive, bueno, en estos días las plazas colmadas, sí. Sumado a todo punto de encuentro, ¿no? Solamente todo fue punto Plaza de encuentro, de Mayo. Pero también vive en el deseo de revolución. Bueno, acabas de decir algo clave porque ayer tuve una conversación con una extraña que no la conozco, pero viste que ahí somos todos amigos y todos nos queremos y todos nos abrazamos. Y en un momento le dije, ¿y si este es el puntapié? Y todos nos miramos como que teníamos esa esperanza, como que... Digo, y voy a decirlo mal y pronto, pero con el buen sentido que saben que lo voy a decir, este hijo de puta lo hizo a propósito, porque encima el día de ayer estaba increíble, no hacía frío, y dije, y hasta pareciera que es el puntapié de la debacle por definitiva de todo lo que está sucediendo, ¿viste? Estaría mal si lo decís de otra manera, porque los argentinos somos así también, claro. Emocionales. Este hijo de puta se cagó hijo de puta muriendo. Se murió así justo sería. Así, claro. Y también bendecido por el feminismo, porque que haya muerto justo en la semana del 3 de junio de nuestro Ni Una Menos. Bueno, yo creo que lo tomo en un sentido metafórico, ¿no? Como una cobija feminista y una demostración pura de un tipo que ha sabido ser feminista. Por eso, tan sentido todo, creo. Pau, vos decías cuando arrancábamos que esta lucha o esta bandera de lo que es el feminismo y de los derechos y de la igualdad, también los hombres nos tenemos que involucrar, ¿no? Porque totalmente. Es de todos, es una lucha de todos. Y sí, me pero surge también como... ahí te hago una pastilla, porque nosotres,
tenemos cada cual un colectivo por el cual yo te estoy hablando del heterosis que se encuentra en las antípodas de siquiera entender la convivencia natural de las personas, que es no joderse unos al otro. No, y la normalización del chiste y la vulgaridad, y que hay un montón de términos que son violentos que los conciben como normales y cotidianos, no solamente desde el lado esto de capaz que tener conversaciones con su familia o con su pareja, sino los encuentros de pibardos donde siempre el chiste básico es que me la no sé, no quiero decir tanta ordeñadez, pero tipo que la agarro, que esto, que la otra, que lo pum, que pan, que como que siempre estar como en burdo al chiste fácil de que la mujer justamente es un objeto y que importamos nada, o sea. Sí, yo creo que el punto ahí está en comenzar a cuestionarse, ¿no? Si lo veo desde la comunidad que me abraza a mí, de alguna manera, que en esa comunidad también hay muchas mujeres. Las primeras que me abrazaron fueron mujeres, antes de poder decir quién era. Dios mío, este programa. Pero una de las primeras cosas que te sale es eso, ¿no? El poder decir, che, qué difícil que es para ustedes, como mujeres, en algunas conversaciones que tuvimos, salir a la calle. Y que a veces para mí es como, yo salgo a la calle y capaz no estoy pensando en que me va a pasar algo. No estoy pensando en que me tengo que cuidar constantemente. Y cuando escucho alguna conversación con alguna amiga que me cuenta y que me dice, yo me pongo las llaves entrelazadas en los dedos porque no sé si va a pasar algún pibe que me quiera hacer algo y con eso me defiendo. Es como, wow. O sea, ¿cómo puedes salir a la calle, poner tu cuerpo todos los días en la calle con ese temor? El pensamiento constante es el miedo, no hay otro. Es miedo que me roben, que me toquen, que me metan en un auto, que me maten, que es todo el tiempo miedo. No es que decís, ay, hoy estoy re tranquila, me voy a trabajar. Está bien, no digo que en algún punto también no lo tratemos de relajar eso, pero cuando ya pones un pie en la calle estás todo el tiempo como hasta con un sistema que desarrollaste de autodefensa por cualquier cosa que te pueda llegar a suceder. O sea... Sí. Situaciones donde pasan tipos y te muestran el miembro en la calle, o pasa uno y te toca el culo porque se le canta justamente el ojete, que te estén diciendo todo el tiempo ofensas, porque solamente si sos linda, si sos fea, si sos alta, si sos gorda, o sea, ¿por qué me tenés que estar todo el tiempo vos gritándome cosas a mí en la calle? ¿Quién te dio ese lugar? ¿Quién te dio ese derecho a bastardearme porque soy mujer? Ese es el punto, y que eso puede terminar en cosas peores que de hecho suceden. Y el miedo que se cuela ahora, que se cuela hace rato, pero que pareciera cada vez más fuerte, es, bueno, que no le pase nada a mi hija. Esto que ha pasado, tanto de Agostina, estaba la mamá de Candela la otra vez también, son todos casos, para quienes nos están mirando de otro país, son casos de femicidios de niñas, surgieron mucho más. Que donde encima estamos atravesando un gobierno donde consideran que la palabra femicidio no existe, o sea, estamos totalmente despojadas de un montón de derechos que habíamos logrado conseguir, que lo seguimos teniendo en resistencia, pero que sabemos que todo lo que se desfinanció en cuanto al Ministerio de la Mujer, a las leyes que estaban aprobadas, hay un montón de cosas que nos fueron dejando más desahuciadas que antes. Totalmente, pero esto se cala en un lugar donde si esto atraviesa el umbral de la empatía, del cuidado, del límite, bueno, acá no, es terrible también. No quiero dejar no quiero dejar hacer pasar esto sin decir sobre el caso de Delicia Mamani, que es una joven maestra que iba a su trabajo, no vuelve más. Su mamá va a hacer la denuncia, esto fue en la ciudad de Córdoba, y honestamente no sé qué idioma, si era quechua o un idioma originario en el que se ve que hablaba, y cuando se quería expresar en la denuncia, en la comisaría, no le toman la denuncia por la dificultad que ella tiene con el idioma castellano. O sea que fue la discriminación de la discriminación de la discriminación, ¿no? Entonces, todo esto nos viene atravesando y se cuela también el feminicidio de las niñas
donde vos decís, bueno, en algún momento tiene que haber una reflexión, un basta, estamos todos de acuerdo que no debe pasar nada, pero en el último de las instancias esto sí que no debe pasar. Pero pasa. Aunque el resto pase. Y Pero sigue pasando. pasa. Entonces es muy difícil comprender a esta sociedad tan inclinada hacia un costado de ultraderecha, donde te puedo entender un montón de cosas si querés, pero no te puedo comprender a la hora de que hay una cosa tan brutal como un femicidio, sí, y que no lo puedas procesar empáticamente. Que no sé si tanto procesar, sino negar, ¿no? Porque hay una constante negación de que existe, sobre todo ahora que lo mencionaste. Este mismo gobierno también menciona que lo que es LGBT, los crímenes de odio tampoco existen, ¿no? Total. Sin intención de comparar, es un crimen, es una persona. No, y somos dos sectores muy vulnerables, o sea. Y la cuestión está, lo que no se menciona, lo que no se dice, no existe. Si yo en una misma bolsa te digo mataron a 10 personas el sábado, pero yo no te digo que esas 10 personas 9 fueron mujeres, no va a haber un impacto de por qué pasó. Sí. Y capaz pueden morir también muchos hombres a manos de hombres, porque la violencia instalada entre lo masculino o lo heteronormado está instalado, ¿no? No estamos diciendo que uno está bien y otro está mal, o sea, todo está mal. Pero sí hay una cuestión de conciencia, o sea, por lo que escucho, por lo que me interiorizo un poco en el tema, obviamente con la sensibilidad que tiene, me permito decirlo también con esa misma sensibilidad y cuidado. Las mujeres, la mayoría o la gran mayoría, por lo menos había leído que 6 de cada 10 mujeres, por una encuesta nacional argentina, después búsquenla, es violentada por una persona conocida, por un hombre conocido. Sí. Y de esas mujeres, un gran porcentaje no lo denuncia tampoco. No. Esto es cultural en un punto también. Ojo, puede haber quien disienta, ¿no? Pero es cultural. El abuso intrafamiliar, donde vos, siendo una menor, ves que tus padres no toman la herramienta de la justicia para, primero, terminar con el abuso intrafamiliar y segundo, para hacer justicia por vos, porque te mereces crecer entendiendo que hay cosas que están mal. Bueno, ese es un gran problema que tenemos las familias argentinas, entiendo latinoamericanas también, ¿no? Entonces... La cultura del esconder. Exacto. La violencia, porque no digas, de bueno, te habrá parecido también la negación en la familia. No lo hizo por mal. No lo hizo, capaz que te pareció a vos, bueno, era algo que hacía él, que no lo va a hacer más. Hay un miedo a la denuncia, hay un miedo a esa exposición del clan familiar que hace que, bueno, sí, pase eso, que vos digas, bueno, me pasó esto y creas que la vergüenza tiene que ser tuya. Y como dijo Pelicot, la vergüenza tiene que estar del otro lado. Este tiene que ser un mensaje clarísimo para todos. Pelicot fue la mujer francesa abusada por su marido. Eso fue tremendo, abusada no, drogada y ofrecida por su marido para que la abuse. No, eso fue tremendo. Si no vieron esa noticia y todo el movimiento que también ella generó con ese mensaje. Bueno, y esa es la punta del ovillo, porque 3 doritos después se descubre una red de 70.000, creo, tipos que tienen un Instagram o forman partes de grupos de Instagram para pasarse data de cómo drogar a sus esposas o a las mujeres de su familia y poder abusarlas. Entonces, imágenes que ellas no saben ni que siquiera existen, totalmente. Videos. Hay como si fuera la red de pedofilia, bueno, comparten las mismas personas ese material, ¿entendés? Entonces estamos en un momento muy duro, donde cuando pasan estas cosas, semana como la que venimos teniendo en Argentina, son muy que te ponen en un lugar de plantearte, bueno, ¿qué tipo de persona quiero ser?
Ya no se trata si quiero ser de un cuadro del otro, un partido del otro. No, ¿qué tipo de persona quiero ser yo? Desde el momento que vos ves un caso de una niña que le dicen, y que es lo más desgraciado, vení que vamos a preparar una sorpresa a tu mamá, y no pasé el prejuicio por el asesino y toda su estrategia para asesinar, sino por pensar que si la nena estaba muy desarrollada, que si eran pareja, que la mamá lo metió en la casa, que si... Bueno, yo quiero decir algo que se lo digo a todo quien le llegue y ojalá también haya niñas y niños mirando esto. Las sorpresas, sea para mamá, para la tía, la abuela, lo que sea, siempre son armadas entre las familias sin secretos, que ninguna sorpresa te va a hacer ir a la cualquier hora de la noche a otro lugar y salir de tu casa a escondidas, que no hay secretos para guardar. Ojo con el adulto que te dice, no digas nada, sí, decilo todo, siempre hay alguien en la familia que te puede escuchar, una prima, un tío, una abuela, no importa, alguien. Y si no hay alguien en la familia que te puede escuchar, una vecina, una amiga, una maestra, alguien seguramente... Nos pueden escribir también acá a esta cuenta y nosotros también podemos escucharles. Totalmente. Y podemos, de alguna manera, podemos buscar para que te escuchen. Totalmente. Para que eso que vos querés comunicar también se pueda ser escuchado. Totalmente. Eso también es un espacio para aquellas personas que no se sientan escuchadas puedan venir y contar su historia y que las escuchen. Tener un espacio para ser escuchadas. Se trata de generar los ámbitos. Y ahí, por eso yo decía, el indio y el feminismo están tan entrelazados. Con todo, con la justicia social, con lo que todos queremos, de dónde están los desaparecidos, que no se mata, que no se miente, que no se roba, que no... El indio es una misa porque son los 10 mandamientos que están bien. No, y también con tanta hambre y tanta sed que hay de recuperar lo que sinceramente estamos perdiendo ya hace unos años, aunque en el corazón de muchos obviamente sigue tratando de estar vigente, pero en un momento donde la sociedad justamente pareciera que nos olvidamos de un montón de cosas, cuando pasan estos sucesos, y acá me voy a poner un poco, no sé, me van a odiar capaz, voy a ser cancelada por lo que voy a decir, pero a mí una pelota de fútbol no me representa al 100% entre una necesidad y un abrazo en lo cotidiano y quiero ir específicamente a esto. ¿Por qué? Porque estamos todos atravesando un momento súper duro. Fue una semana durísima de dolor. Durísima. Y más allá que también entiendo que es un folclore de unión y que también nos une como país, las personas que forman parte de eso, por más que digan que no son políticos y son futbolistas, tienen que acompañar de cierto punto alguna lucha o alguna voz. Entonces, todo bien, pero este es un mundial que yo la verdad que no siento, soy de la parte de la sociedad que no tengo ni ganas de mirarlo, seguramente no sé si lo mire porque no soy fanática del fútbol, el único momento que miraba fútbol era en los mundiales y la verdad es que no me siento representada, lamentablemente. Es que, y ahora somos dos canceladas, creo que han cedido un lugar que habían ganado en el mundial anterior, donde realmente eran ejemplos y era como, viste, sí, son nuestros héroes. Y a raíz de cuestiones criticables, que ojo, recién caemos en esto, ya lo vienen criticando hace igual, obviamente que se respetan todo tipo de opinión, no estoy diciendo que es la realidad absoluta, todo. Es lo que al menos me pasa a mí. ¿Qué pasó? Comprendo todo, pero como ídolo nacional quizás hay una responsabilidad, no solamente recibir los aplausos, sino también cuando tu pueblo te necesita, que es el que te pone en ese lugar. Bueno, un gesto, ¿viste? Un guiño. Nada, o sea, totalmente ausentes ante todo tipo de situación. Totalmente. Mentira, ayer lo saludaron al indio un par. No importa, pero no llega tarde, ¿viste? Llegan tarde. Lamentablemente para mí llega tarde y es esto. Yo no veo espíritu futbolero. No lo hay igual. Como ha habido otros mundiales. Como otros mundiales. Que empezás 6 meses antes ya con todo. No. Y bueno, pero claro está. Lo que pasa es que el contexto social actual como que no amerita tanta celebración para muchos, porque también hoy en día puedes tener personas que están resolviendo el cómo comer en la diaria, ¿entendés? Totalmente. No digo que no haya pasado antes, ¿eh? No estoy diciendo que no pasó antes, que no pasó en otros gobiernos, pero el incremento de la cantidad de personas que se acuestan sin comer es mucho mayor.
y esto se da por políticas. O sea, yo lo hablo desde de lo que pasaba en Venezuela, ¿no? Yo igual tengo 10 años acá en Argentina, me siento también con la libertad de hablar de política argentina. Por supuesto. Pero viviendo en Venezuela, cuando llegó un gobierno de lo que era la izquierda, fue un gobierno bastante complejo. Fue un gobierno muy complejo para la sociedad. Y si bien se abrieron muchas oportunidades, después, hola, plot twist, ¿cómo terminó? Todos los extremos son malos. Exactamente. No estoy hablando de que la derecha, la izquierda, la ultraderecha o la ultraizquierda o el socialismo o el comunismo o lo que fuera. Todos los extremos son malos. Y lo que uno tiene que pensar como individuo, como sociedad, es que no soy único. No porque a mí me esté yendo bien, a todos les está yendo bien. Y no porque a mí me esté yendo mal, a todos les está yendo mal, ¿no? No generalizar, pero sí empatizar. Mirar al costado. Es más fácil empatizar con el que le está yendo mal para estar con un otro que al que no digo que hay que dejarlo de lado. Obviamente que todos tenemos derechos y funciones y lo que sea, pero el que la está pasando mal, la está pasando mal. La está pasando mal. O sea, no hay mucha más vuelta que darle. Y en estas cosas, sobre todo con lo que mencionabas del feminismo también, en algún momento cuando se hablaba de lo que era la comunidad, de lo que era ir a la marcha de la comunidad, no, pero yo no soy gay, yo no voy a la marcha porque no soy gay. No tiene nada que ver. No. O sea, no tiene que ver con que vos seas gay o no, tiene que ver con una cuestión de derechos y de igualdad. ¿Vos cómo ves esa problemática? ¿Vos cómo la ves? ¿Cómo ves qué le está sucediendo a la comunidad LGBT? ¿Cómo ves lo que le pasa a las mujeres? ¿Lo ves? Es una pregunta. ¿Lo estás viendo? Porque si no lo estás viendo, es por eso que capaz yo no tengo nada que ver con eso. Sí, o que sos parte del problema y por eso no lo estás viendo. Y capaz sos parte del problema. Bueno, por eso también se había para esta marcha del miércoles fue que se pidió también tanta presencia masculina para concientizar un poco también, que fue muy lindo, se vio mucho más que en otras marchas. Increíble. Siempre fue multitudinaria, pero este año creo que fue Córdoba, por ejemplo. Sí. Que fue siempre fue un referente de quizás, claro, algo más, viste, opuesto. Bueno, la verdad que fue multitudinario, está bien, el caso fue muy reciente, era una niña cordobesa, entonces entiendo que hubo una solidaridad de la provincia hacia esa familia que realmente sufrió muchísimo, 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 no solamente con el hecho en sí, sino con todo el mal funcionamiento de la justicia ante esto, los malos protocolos, la mala forma del manejo, la prensa que también a veces se equivoca y se equivoca muy fuerte con algunas cosas. La verdad que fue muy lindo ver que toda la provincia, o por lo menos gran parte de la provincia, no quiero decir todo porque pueden decir, no, gran parte, apoyó a esta familia. Entonces creo que Argentina viene teniendo unos que te vinieron a sopletear un poquito y a decir, che, pará, ¿qué te pasa cuando pasa esto con una niña? ¿Qué te pasa cuando tenés un tipo así que acaba de partir y que moviliza masas sin que nadie las convoque? Bueno, empecemos a despertarnos. Quizás lo que el indio dejó es revolución. Quizás lo que trajo el Ni Una Menos es diversidad, inclusión, porque en la marcha había todo. Había abuelos, padres, jóvenes, grandes, mucha gente grande. Bueno, mucha gente grande. También que coincidía también que la marcha de los jubilados, pero igual. También hay una cuestión ahí que tiene que ver con esto del feminismo. Quienes arrancaron la lucha de la comunidad, lo que fue la comunidad LGBT, fue una mujer trans. Sí. Las mujeres ponen el cuerpo. Sí. Y es momento que nosotros, o sea, porque se habla de que el hombre va a la guerra, y que el hombre lucha, y que el hombre es fuerte, y que el hombre era no sé qué. Eso. Las mujeres ahora también van a la guerra, ¿eh? Pero la historia la cuentan los hombres, entonces como que hay que hacer un poquito de lupa ahí también. Bueno, te digo que entre uno de tantos comentarios que escuché, decían, esto ningún político lo logró, tener así la gente que venga sola y qué sé yo. Hola, yo quiero decir que hay una que en su casa la van a visitar
casi todos los días, no importa lo que pase. Y ella sale al balcón y la gente enloquece. Lo viví en carne propia, súper emocionante. Y estoy hablando de Cristina Fernández de Kirchner, quien yo no la quiero comparar con el indio, no la quiero comparar con otras cosas, pero digo, si hablamos de íconos que mueven, que realmente transmiten y atraviesan a la sociedad, te guste o no te guste, bueno, la tienen que nombrar. Se llama Cristina Fernández de Kirchner y bueno, de más está decir Cristina Libre, pero la tienen que nombrar. Se ha vuelto como si fuera, ¿viste? Como es, está hecho hasta como un santuario, ¿viste? Claro, todas las flores que están totalmente. En la pared. O sea, bueno, eso también es una expresión. Claro. Que cada vez va tomando más preponderancia. Entonces, es que ahora todo hecho que también está sucediendo, sí o sí también ya es punto de encuentro esa esquina de San José y Humberto Primo. Y es un loco, porque también es un hecho histórico. De hecho, yo fui con unas amigas que no comparten esa ideología política, porque estábamos obviamente en la marcha y aún así pasamos también por ahí porque también es como esto, ¿no? Como que todo amerita a que sea parte de, ¿no? Como una unión en un concepto de igualdad, justamente, ¿no? Y aún así me animo hasta a decir que había una cierta emoción. Total. Sin estar de acuerdo ideológicamente. Total, porque no deja de ser una presa política. Wow, o sea, por eso como decís, te puede no gustar, gustar o no gustar, estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Obviamente cada uno tenemos nuestro pensamiento y nuestra ideología, pero lo que no podés negar ni evitar, como dice Franchella en la película, son las pasiones. Y las personas que generan pasiones, bueno, son las más odiadas, claro está. Pero por algo son odiadas. Por algo también. Son odiadas. Lo que pasa es que tiene y las más amadas también. Claro, exacto. Tal cual, pero las que no dejaron nunca de moverte algo, de moverte, aunque sea, no sé, no te gusta, bueno, quizás te lleva a que te guste otra cosa, ponele. Y quizás con el tiempo también, como decimos esto, después de los 30 entendés las letras del indio. Bueno, yo creo que después, ejemplo, Cristina, después de sus presidencias, ahora creo que entendiste muchas cosas sin haber sido kirchnerista. Entendiste muchas cosas que, era por esto. Entonces digo, son personas que te gusten o no, mueven al mundo, traspasan las realidades y mueven a las sociedades. Y hoy lo que yo puedo ver es que la sociedad decidió moverse sola, decidió tomar las calles. Bueno, no quiero decir nada, pero en 2001 pasó algo muy parecido, ¿eh? La gente... Voy a decir algo que va a ser re polémico, por eso, pero perdón, pero me lo trajiste y no lo puedo evitar. Hace poco vi que hacían la comparación de la renuncia de la ministra de Seguridad, que supuestamente le presentó la renuncia al presidente actual. No sé en qué quedó eso, la verdad que no me interioricé mucho más, solamente vi la noticia. Bueno, pero vi en un programa de televisión que pusieron la placa de cuando, en su momento, cuando ella también era ministra de Seguridad. Sí. En el 2001, con la presidencia de la Rúa, que fue el presidente que se fue en el helicóptero después de todo el desmadre, obviamente, de la crisis económica que existía, los saqueos y bueno, todo lo que ya sabemos que pasó. La placa decía, de la Rúa acepta la renuncia de Patricia Bullrich y decía noviembre del 2001. Un mes antes del suceso. Y todos nos quedamos así. Mirá, así piel de gallina. Sí. Pasa lo del indio, pasa lo de ayer en la plaza. La verdad que realmente es como un aire de decir, bueno, nada, no sé qué más falta, pero está algo muy caldeado, ¿viste? Pero sí, y hay un cambio, hay un clic. Que algo más falta de todo lo que pasa, seguramente, ¿no? Pero digo, hay un clic en una sociedad que quizás estaba muy dormida y quizás ayer hubiera estado bueno que... no sé, recojan el guante y entiendan que hay un pueblo que más allá de todo lo que viene sufriendo, estaba sufriendo por alguien que perdés, no escuché uno que no diga ahí es como perder a mi tío, se me fue mi viejo, se me fue mi abuelo, se me fue, o sea, algo tan sentido, que no hayan dado lugar a eso. Bueno, nada, obviamente que no podíamos dejar pasar todo lo sucedido porque esta semana teníamos pensado obviamente otras cosas para el programa de hoy, pero bueno, obviamente que era la prioridad y no íbamos a dejar pasar a hablar de estos hechos tan importantes. Pero bueno, acá nos tenemos juntos.
Creo que yo me distraje porque le estoy pidiendo a la producción que busque otra cosa. Producción. Que Flor, nuestra Producción, productora es por Flor. favor. Tratamos de no perder el hilo, pero bueno, tenemos también nuestra parte de que se nos va y empezamos Bueno, con la pericueta. ¿Quieren, vos vas a decir algo más? Sí, yo quería, en principio, hay una realidad hoy también que tiene que ver con la empatía. La sociedad hoy siento que la empatía es una de las prácticas, gracias Flor. Hay, se nos cayó. ¿Estás bien, mi amor? ¿Estás bien, mi chiquita? Dios mío. Hay rete. pero- Arrete. No hay RT. No, pero hay algunas, o sea, hoy como sociedad hay algunas prácticas, algunas cuestiones que las fuimos perdiendo, que tienen que ver, por ejemplo, una es la empatía, sobre todo por la individualidad que nos estamos generando y la individualidad que nos está generando también la mercantilización de todo, ¿no? Sí, total. El tener una pantalla en tus manos, yo lo digo, pues, vos siempre te reís porque decís, vos saludás a los vecinos y hablas en la calle. Yo soy una persona que me gusta conectar con la gente que, si fue en colectivo, una persona me habla, te voy a hablar. Porque tenés esa costumbre. Porque lo aprendí también de mi mamá, ¿no? Como que Claro, por eso lo traes de familia. lo traigo de familia, de conectar con la gente, del escucharte, del preguntarte cómo estás. Sí. Tan importante el preguntarte cómo estás y capaz indagar un poco, ¿no? Porque a veces estamos tan en automático que la respuesta que sale estoy bien. Y de repente es indagar un poco más. Y bueno, ¿y cómo estás? Y bueno, y veo que tal cosa, y veo que estás haciendo esto, y empezar a indagar un poco para que el otro o la otra comience a aperturar eso que todavía no puede decir, ¿no? Sobre todo en situaciones de violencia es muy difícil que alguien pueda hablar, Sí. que alguien pueda decir lo que le está pasando. Porque también el agresor suele tener el control de esa situación también, no importa dónde esté la persona. Entonces es importante que uno cuando pregunte desde la empatía, pregunte con curiosidad, pregunte con realmente la intención de saber cómo está un otro. El empatizar con el otro que llora en la calle, que esas cosas se perdieron también. Totalmente. Empatizar No con el que se cae en la vereda. El otro día me sorprendió. No reírnos. No reírnos. Bueno, después que no va. Difícil. Después No, te si reís se cae, con sí, el yo me otro. río. Después Sí, te reís, sí, después te reís después que lo levantás. No, Te si reís es un con el amigo te otro. reís, pero si no es un amigo no te lo reís. Claro, pero levantar ese otro del suelo también. El otro día... Cuando le pasa algo. Cruzar a la viejita de la vereda. Bueno, Sí. esas cosas las hago. Esas cosas Sí, que yo sé. vos lo ves hoy y de repente, o sea, capaz vos vas en automático y te das cuenta que está la viejita cruzando sola y decís, che, no hay nadie que la pueda ayudar porque la señora camina en -3 y el semáforo está cambiando en 2 minutos, no va a llegar a Sí. cruzar. Y también entender que en ese caso, cuanto más sean, más le podés salvar la vida a esa señora. Sí. Porque el que viene manejando ve que tiene 2 o 3 personas ahí que están cruzando, que están moviéndose, y por lo menos lo ve bien antes de llegar al lugar y pisa el freno, ¿viste? A veces pasa que son chiquititos, que van pasando, que lo que fuera, y el que viene así, que aprovecha que está viendo que tiene verde, Se va no y se lo lleva. identifica. O sea, con esto lo que quiero que nos quedemos también en la reflexión y que ustedes también lo reflexionen, tiene que ver con la empatía. A veces no nos puede gustar algo, a veces esa cosa no nos está pasando a nosotros, pero es poder empatizar. Bueno, ayer levanté 2 borrachos. ¿Ves? Ahí empezamos. Muy Bien. Cayeron y pobrecito, estábamos todos de fiesta, los levanté. Muy bien. Con mi amigo que estaba ahí conmigo. Ahí. ¿Y dónde los dejaron? No, los incorporé un poquito porque estaba un poco resbalosa la cuestión. Y bueno, se festejó un Claro. poco porque el indio así lo quiso. Sí, sí, el Y indio bueno. era así. Pero siento que eso es súper importante, la empatía. Y una de las cosas que a nosotros nos conecta, y que los tres siento que lo tenemos, es esto, el de preguntar. Y el cómo estás y el ¿Cómo indagar. estás? Las charlas que tuvimos muchas veces trabajando juntos, de ir a tu oficina, tu sector A mi que tenías sector, ahí. el socucha. Amaba. Al sucucho. Yo sentía que cuando llegué ahí es como que me sentía más importante, porque había que llegar a poder sentarse a tomar un mate ahí. No todo el Era mundo. privilegiado. Y cuando Quiero dije, contarles que llegué. Vamos a poner el contexto. Yo tenía un box al fondo del local que estaba Era siempre enorme el Sí, local. era un local gigante. Era el escritorio gremial. Claro. Y ahí teníamos una mesa y yo le ponía a propósito todos los formularios de venta, que era como un pilón así,
Y a todos les decía, siempre cuando vienen para acá, vengan con una carpeta con papeles. Entonces, cuando el que ve dice, bueno, le fue a preguntar algo. Están trabajando. Y detrás del monitor de la computadora y esos 2 torres de papeles, estaba el mate. Obvio, el mate amiguero. Con alguna cosita Teníamos rica y la tomábamos un impresora mate. también ahí, entonces Teníamos, íbamos a claro, era imprimir, como un montón. aprovechamos Sí. de poder conversar. Aprovechamos. Sí. Y el tener conversaciones súper interesantes, el poder conocer cómo nos conectaban las historias, ¿Desde dónde? Claro. el poder escuchar situaciones que nos pasaron a cada uno súper dolorosas en nuestra infancia también, el cómo crecimos, y creo que fue una de las cosas que más nos fue conectando. Sí. Y que después fuimos descubriendo también qué otras cosas nos gustaban, cómo nos podíamos divertir. Y eso fue todo desde la empatía, desde la curiosidad de escuchar a un otro. Yo considero igual, Pau, que vos sos una persona súper empática y que tenés una conexión humana tremenda. Y que las personas que te rodean y que buscan refugio en vos es porque vos generás esa inspiración también. Entonces, seamos todos una Paula. Inspiración inspira y contagia, porque yo he aprendido a cambiar un montón de cosas que pensaba que eran de una y después y que esta voz así que venía siempre y te abrazaba, aparte que Ya daba vos unos lloraste, abrazos. ya yo lloré, faltaba ella. Te da unos abrazos energéticos, yo le dije siempre desde el día que la conozco que te resetea. Tiene una energía muy, 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 muy fuerte, muy preciosa. Por eso digo, cuando yo llegué a ella me sentía un poco privilegiada, porque todos queríamos tenerla cerca, no solamente por la compañía diaria, sino por esto de aprender cosas que decía, pará, yo no pensaba esto y mirá, ahora puedo entender esto, por esto, por esto, por esto. Preguntarse y responderse. Vos siempre fuiste esas respuestas, amiga. Ay, Me gracias, acuerdo. gracias. Para mí también fueron siempre importantes. Todos, yo los recuerdo a todos. Nosotros tuvimos la suerte, para el que no sabe, pero tuvimos la suerte de ser un grupo de 50 personas. Sí, casi 60, sí. De las cuales, bueno, había toda una cuestión sindical, política, pero creo que logramos una unidad, aún así con los que no estaban de acuerdo también tenemos una complicidad muy bonita, porque de hecho yo los sigo viendo y nos seguimos recordando con cariño, ¿no? Y creo que esto, la empatía viene porque uno también en algún momento, una necesitó que sean empáticas, no la encontró, y a veces está bueno tener lo que no te dan, pensando que bueno, quizás yo puedo ser empática conmigo misma y aprender a tener empatía con el otro. ¿Cómo no te voy a entender? ¿Cómo no te voy a entender, negra? Si somos dos mujeres del espectáculo. Pero tal cual, tal cual. En todos los capítulos lo vamos a decir. Todos lo vamos a Somos decir. dos mujeres del Somos espectáculo. dos mujeres. Vení, negra. Ícono Pero, también, que cuando llegué acá a la Argentina conocí un gran ícono de la comunidad. Una que se Bueno. cayó, Un se putón. levantó, se levantó, se cayó, se cayó, se levantó. La serie todavía no se estrenó, ¿no? No, No, en agosto. igual Estamos todos estoy, esperando tipo, ese en momento. agosto. Sí. En va a ser un- agosto. Porque aparte está Grisela Siciliani y la de Sí, Envidiosa, Envidiosa. que Sí. Y Cecilia Roth. serie... Y Cecilia Roth, sí. Te saliste de cámara. No, y Sofía. Pero me puse de pie. Para el que no lo vio. Bueno, y Pero... Sofía, boludo, en un momento Moria cuenta, esto me pareció un boom, un flash. Claro, porque Sofía hace de Moria joven. Claro. Y ella dice, Sofía se tuvo que parir a ella misma Sí. en la serie. No, Sí. que... Se tuvo que acostar con el padre en la Sí. serie. El padre falleció, quiero Sí, aclarar. sí, para sí, quien no no con el sabe. padre real, literal, el Claro. personaje. Em, Que lo hace Caponi, creo. Lo sorprendente también, un streaming que ya contaba que un día ya fue al set, que ya no suele ir al set porque como que prefiere tipo mantener un poco de distancia, y también para no ocupar el espacio de su hija en ese momento, Que está muy bien, pero que Sofía, cuando la ¿eh? vio, que se quedó Sí. como tipo helada porque dijo, soy yo. Tipo, Sí. es como que para ella fue muy fuerte mirarse en el reflejo de su hija. Siento que a veces cuando le escucho a Moria, tiene a veces discursos que son como muy El obelisco con tetas. desestructurados, que rompen con el modelo de lo que es la familia, rompen con el modelo de lo que es la jerarquía familiar, de lo que son los patrones sociales, de lo que te impone una sociedad, que es impresionante escucharla, porque Sí. ella tiene una relación con su hija de iguales. Sí. Sí, y fue muy Y- criticada ella como Sí. mamá de bebé. De hecho, cuando ella da a conocer públicamente que estaba embarazada, dijeron, qué horror. Esa fue la crítica que... Porque
Moria realmente fue, yo la admiro. Transgresora por demás. Pero transgresora, pero ¿sabes qué? Nunca se corrió ni se acomodó No. a los dichos de los De demás. nadie. O sea, ella era eso. Te podía gustar o no gustar. Si no te gustaba, bueno, correte porque ella iba a seguir. Entonces, primero que parecía como que Moria no podía tener hijas, ¿viste? Como, ay, ¿cómo va a quedar embarazada? Cuando queda embarazada, ¡qué horror! Quedó embarazada, lo que va a hacer esa pobre criatura. Por la imagen justamente. Las cosas que le han dicho encima, a Moria. Claro, ¿no? Y encima era una época extremadamente machista, donde obviamente lo único que veías en televisión era minas en bolas porque era lo que supuestamente vendía. Sí. Ella aún así siendo ese tipo de figura, todo el tiempo que, comillas, porque ya saben, ¿no?, a qué me estoy refiriendo, siempre tuvo otra voz, no solamente un par de tetas, ¿entendés? No, tuvo la voz también de la noche. Claro, pero tuvo la voz de esto, de que en una época todo lo que hoy dice, que ya hoy, gracias a que muchos despertamos, lo entendemos desde otro lado, en esa época no había tanta lucidez en ese sentido. Entonces, claro que era una distinta y una avanzada. Entonces, y era juzgada justamente por eso. Y hoy son palabras mayores. Bueno, mis amores, quiero también presentarnos a todos. Vamos a tener, esto es retro, es lo viejo. Ay, pero funciona, me encanta. Juan. Era como un clásico. Cuando hoy hablamos de cuando lo vimos, cuando llegaste con esto, dije, qué hermoso esto, porque trae re lindos recuerdos. Era como un clásico juntarse, aunque sea yo los domingos y empezar a ver el álbum de familia y Sí, contarme quién es este. Ahora está stalkeás más? a la ¿Quién? gente. Claro, ahora stalkeás. Bueno, En nosotros silencio vamos a porque inaugurar. cuando se te escapa un like, cagás. Yo Se por eso te trato de escapa no un stalkear like nada, porque yo soy muy bruta. del 2011. Yo soy muy bruta, entonces trato de no mirar nada porque sé que voy a likear todo. ¿Y cómo lo defiendo eso? No hay Bueno. juicio. Lo estaba mirando Presos. porque me gustás, le digo así. Claro. No, mentira. Bueno, otro tema. Bueno. Igual te digo, ya a esta altura de la soirée que vamos a andar con tanta vuelta. Sí, y que el otro se gestione sus emociones, mi amor. Bueno, Me lo voy a escuchen. llevar. Este álbumcito va a tener fotos de todos los artistas que vamos a recordar en nuestros programas. Recordar y recorrer. Entonces, tenemos primero, Obviamente. a la... ¿Dónde está mi amiga? La ponemos ¿Dónde primero está? porque... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, ahora está con el indio. Está con el indio nuestra amiga. Pero quiero contarles que ¿qué pasó? En el capítulo anterior no habíamos tenido ni siquiera una fotita de ella. Y dije, bueno, por lo menos nos merecemos tener una fotito de Angelita Pardo. Ella se llamaba Angelita Pardo, era una actriz que vivía en la Casa del Teatro, que este personaje que ven acá lo hace a los 95 años, en 1995. 95 años, Terrible. wow. Yo estoy tratando 1985, perdón. 95, perdón. Y bueno, después, 3 años después, fallece. Pero sí la quería tener acá con nosotros. Ay, perdón, quedé con la hoja en blanco. Inaugurando nuestro álbum de los recuerdos. Y después, por supuesto... Hay algo que me parece impresionante de la Argentina también y que habla mucho del fanático argentino también o argentina, que ustedes tienen íconos de la televisión, del arte, de la música, que tienen muchos años en la escena artística. Sí. Muchos artistas que están vigentes, ¿no? Que están vigentes. Que la televisión los declina. No, que han sabido llegar al corazón de la gente y que atravesaron décadas y etapas del país y no cambiaron nunca cambiaron. Los que nunca, porque tenemos otros que panquequearon mucho, pero tenemos los que nunca, como el indio en este caso, que nunca cambió su raíz y nada, lo que hoy se describe como nuestra argentinidad. Bueno, y ahí lo tenemos a él también. Me encanta, súper Sí. artística. Y lo tenemos en colores porque las cosas se recuerdan así, con la alegría y con este arte. Así que bueno, los tenemos a ambos y comenzamos este álbum que me parece que va a ser maravilloso cuando seamos viejitos. Y en una semana tan
Sí, tan así tan sentida. importante, tan sentida. Bueno, Bueno, y se viene lo el llenamos y Lo ahí llenamos y- pasamos a una siguiente temporada. O sea que van a ser Ay, muchos me encanta, capítulos. me Podemos gusta esa llenarlo idea. y sortearlo también. Bueno, si lo quieren Llenarlo, también, eso, después total. veremos. En los comentarios nos pueden dejar si quieren el premio también. Puede llegar a ser de ustedes así forma de agradecimiento. Forma de agradecimiento y ya tenemos Instagram también. Porque en el primer capítulo se nos fue. Se nos Es pasó verdad. igual Porque el primer nosotros capítulo estamos El diciendo- primer capítulo fue un loco. Escríbanos y no ¿A sabemos dónde te voy a dónde. escribir si no me lo estás Si no diciendo, me decís. señora? Es como cuando te invitan a la casa y no te dan la dirección. Y vos ya sabes que te... Claro, pero para mí es porque ahí no quieren que vayas realmente. Claro. No te dicen, vení. Vení. ¿Dónde? ¿Cuándo? Sí, Ah, tenemos. no, te estoy diciendo que vengas. Claro. Nuestro Instagram es ¿Dónde está mi amiga? _. ¿Dónde está mi amiga? _ Ahí nos siguen, nos pueden comentar. Vamos a estar subiendo nuestros cortos del capítulo. Y bueno, en breve van a estar viendo este episodio. Voy a dejar un Muy bien. desafío para el público, se me acaba de ocurrir. Un desafío. Si nos empiezan a seguir, pueden hacerse una pequeña historia diciendo ¿dónde está mi amiga? Con el arroba de ¿dónde está mi amiga? sí, Me sí, gusta, sí, Me me parece por favor. buenísimo. Cópense, O sea, dale, sí, que así sí. nos podemos comunicar y compartir por ese medio, que saben que hoy en día, lamentablemente, ese algoritmo maldito se trata de eso, así que no les cuesta nada. Si likean a gente que ni conocen ni saben quiénes son, no nos pueden likear a nosotros que somos Claro. sus amigos, viejo. Por favor. Estamos acá. Estamos Bueno, acá. No y cuesta hacemos nada, la gratis. frase del día. Hacemos bueno, la frase Hagamos del la día. frase del día, a ver. Volvieron los daditos. Con nuestros dados juguetones. Bueno, expliquemos nuevamente qué es esto, porque Sí. La idea es sacar un dado cada uno y armar una oración Igual según la esto. imagen. Con la imagen que tiene Las cada instrucciones están en dado. alemán. Sí, igual. pero no, nosotros las inventamos como siempre. Claro, nuestras sí. leyes, nuestras Nuestras normas. leyes, nuestras normas. Bueno. Sí, sí, sí. ¿Y cómo hacemos? ¿Cada uno saca uno? Creo que la otra vez hicimos al revés. Metemos todo junto Claro, y sacamos y uno uno. sacamos. Sí, cada uno sacó uno. Pará. Ahí está, ¿eh? Para que vean, los dados tienen formitas. Yo les muestro así, no sé si se ve bien. Sí. Hacé como las nenas que hacen tutoriales de make-up. Bueno, a ver. Es un sorteo, para mí no estaba así ciega. ¿Qué le pasa? Ah, bueno. Ah. Mirá qué aparte qué loco. Mirá qué aparte qué loco. ¿Los lentes Ay, de quién me tocaron? ¡Ay, mirá! Bueno, paren, mostremos. A mí me tocó una herradura. No sé Me si se tocó ve bien. unos deditos de... Así, pero no sé qué significa. Como de suerte. De suerte. Sí, de suerte sería para. Que lo tengo tatuado. Ay, mirá. Ay, mirá Chicas, igual. qué conexión. Buena suerte, más que suerte. Buena suerte, más Ay, me voy corriendo a ver que escribe en mi pared la tribu de mi calle. ¡Qué temón! Buena suerte, más que suerte. A mí me tocaron los lentes del indio. Por eso. ¡Qué Entonces, loco! ¿cómo Nos está empezamos? bendiciendo. ¿Quién empieza? Jesús. Con la suerte que acompaña. No quiero decirlo, pero lo voy a decir así. ¿Cómo? Repetime, por favor. Con la suerte que acompaña. La despedida de un grande. ¿Qué te tocó a vos? En la suerte de la herradura. Ojo. Podría ser una letra del indio tranquilamente. Sí, la suerte de la tranquilamente. herradura. La suerte Podría de ser la un título de herradura. una canción del indio. Anotamos esta frase. Anotamos Que la esta vamos a frase. anotar atrás de la foto principal que tenemos hoy. Bueno, podemos poner la del indio. La del indio. En la primera podemos poner ¿Dónde está mi amiga? Que es la de nuestro La de programa. nuestro- Y la del Sí. capítulo anterior que era... No, La lo banana vamos de a Ana. chequear porque Sí. nadie se la acuerda. Sí. Y esto con la suerte que acompaña la no recuerdo. De la herradura. De la Con la suerte que acompaña la herradura que tiene... Tu vieja. tu hija. Y con este mensaje, como siempre, los despedimos. Hasta el próximo capítulo. Chao, 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 No chao, me comieron chao. nada, la Gracias. medialuna, el matecito, nada.